Universidad Autónoma Chapingo. A través del Centro de Investigación, Desarrollo y Educación en Agricultura Multifuncional para el Desarrollo Sostenible de la Dirección General de Investigación y Posgrado, el Doctorado en Ciencias en Agricultura Multifuncional para el Desarrollo Sostenible del Departamento de Fitotecnia, en colaboración con la Rectoría y la Subdirección del Centro de Educación Continua de la Dirección General Académica, invita a participar en las Conferencias Magistrales Semanales. En línea. Los miércoles a las 17 horas, del 23 de septiembre al 25 de noviembre del 2020. Para más información, Dr. Jesús Axayacatl Cueva Sánchez, coordinador general del seminario. ¿Qué esperas? No faltes. Te esperamos. Agradecer la invitación y felicitar a los organizadores. He estado en las ponencias y han sido de lo más interesante, muy diversas. Y bueno, el día de hoy hablaré de Quilit, importancia antropocéntrica de un taxón de la clasificación vegetal náhuatl. Empezar diciendo que en México existen muchos usos de las plantas, entre ellas el comestible. Y bueno, en el Jardín Botánico nos venimos dedicando a hacer un inventario de las plantas comestibles, en particular, pues las no cultivadas, aunque sí complementamos con esta parte. Y bueno, decir que en el Jardín Botánico hay una base de datos, Badeplan, donde ahorita se han registrado 1934 especies comestibles. Es interesante decir que, bueno, hay familias que se caracterizan por tener un número grande de especies que se utilizan como comestibles, como en esta gráfica está representado, pues en primer lugar las fabáceas, cactáceas, solanáceas y así las asteráceas también, y así sucesivamente. Decir también que tenemos el uso de plantas comestibles nativas, un 68%, aunque también tenemos plantas introducidas a México que han venido a complementar la dieta. Entre las partes útiles comestibles, pues en primer lugar también nos aparece las hojas, de las cuales se va a tratar esta plática. En segundo lugar, tallo y así sucesivamente como se ve en la gráfica. Desde el punto de vista de la nutrición, los alimentos pueden ser divididos en 4 grupos, donde, bueno, vamos a tener el aporte de calorías, proteínas, vitaminas, minerales, de acuerdo a, desde el punto de vista nutricional. Pero también las plantas comestibles se pueden dividir en 6 grupos, donde tenemos las verduras o quelites, raíces y camotes, frutas, flores, cereales y granos. En este caso, entonces, trataremos de el uso principalmente de las hojas, aunque también se utilizan tallos tiernos y en ocasiones también inflorescencias inmaduras que se consumen como verdura. Entonces, bueno, el nombre de la plática viene de Quilit, que es el nombre que más conocemos en náhuatl, que significa hierba comestible. Y bueno, ya desde el Códice Sagún aparece representados estos recursos, o sea, los quelites, y por lo tanto tienen ya muchos años de venirse usando. Pero bueno, Quilit es en la lengua náhuatl, pero también tenemos en varias otras lenguas, como está representado aquí, por ejemplo, Xacua entre los purépecha, para designar lo que es una hierba comestible. Pero entonces, ¿qué son los quelites? Pues son plantas herbáceas, incluyendo algunas especies arbustivas y arbóreas, cuyas hojas y tallos tiernos, y en ocasiones también las inflorescencias, como ya había mencionado, se utilizan. Entonces, bueno, los quelites son las verduras nativas de México.
Ya desde entonces, como decía, desde Fray Bernardino Sahagún, ya en el libro 11 habla de los quelites en 2 párrafos y también hace la diferencia entre hierbas comestibles cocidas y las hierbas que se comen crudas. En ambos párrafos se mencionan alrededor de 60 plantas, aunque este número varía. Hay también algunos autores que mencionan 80 plantas reconocidas como quelites, y bueno, están las ilustraciones de algunas de ellas. Por ejemplo, menciona el papaloquelit, el mozoquelit y hojas, y el guauquelit, que se puede referir al quelite cenizo o amaranto. También por las mismas fechas, el protomédico, el doctor Francisco Hernández, visita Nueva España y escribe su obra Historia Natural de la Nueva España, donde, bueno, fundamentalmente estudia las plantas medicinales que se usaban en estas tierras, pero también menciona un centenar de plantas que incluyen en su nombre el término quelit. Que se refiere entonces a las hierbas comestibles. Habla, por ejemplo, del ocaquilit o verdura acuática acre del que se menciona. Las flores y hojas son olorosas y de sabor acre, algo parecido al mastuerzo, donde toma el nombre. Y bueno, dice que se consume como hortaliza. Compilando la bibliografía actual sobre flora útil y plantas comestibles, que se han venido haciendo en los últimos años muchas tesis, fundamentalmente haciendo este resumen de especies que se están usando, tenemos un total de 205 especies, aunque hay autores como Bay que mencionan que son alrededor de 500. Sin embargo, pues seguimos estudiando y viendo qué plantas se están utilizando como quelites. Por lo tanto, ahorita tenemos que se encuentran distribuidas en 108 géneros y 40 familias botánicas. Y las familias que más representadas están, pues son la Fabaceae, Begoniaceae, Asteraceae, Brassicaceae y Solanaceae. Entonces, decir que, bueno, también incorporaron a la dieta también plantas introducidas como el género Brassica. Dentro de los ejemplos de quelites, bueno, vamos a tener algunos que son como los más ampliamente consumidos, que tienen pues realmente sabores muy buenos, como es el caso del quelite cenizo, que corresponde al género Chenopodium, y varias especies de amaranto, que son los quintoniles y que se utilizan ampliamente en toda la República. También tenemos el caso de Phytolacca icosandra, que también es consumida, aunque no tan ampliamente como los casos anteriores. Tenemos los chivitos, Calandrinia, Micrantha, que actualmente ha venido a tener un amplio consumo entre los habitantes de las ciudades como verdura, como ensalada, donde, bueno, con unas gotas de limón se consume fresca. Tenemos la lengua de vaca, el género Rumex, el papaloquelite, que como su nombre lo dice, pues tiene las hojas en forma de mariposa, y que aquí entonces entramos también a decir que, bueno, los quelites no solo se consumen, digo, como verdura, pero también como condimentos, donde en muchos lugares, pues las hojas se ponen en una tortilla y crudas se consumen directamente. El berro, que, bueno, es acuático, y los agritos, el género Oxalis, donde tenemos varias especies y como su nombre lo dice, pues tiene un sabor un poco ácido que les gusta mucho a la gente. También tenemos el consumo de hojas de plantas cultivadas en estado muy tierno, como sería el caso del frijol.
Tenemos otra vez como condimenticia la hoja de aguacate, la hierbamora, que es muy característica se consume mucho en Veracruz principalmente. Y tenemos también el tequelite, que es el género Peperomia, donde también tiene sabor como cilantro y se utiliza en varios platillos. El caso de la mafafa, Xanthosoma robustum, es muy interesante entre los totonacos, como vamos a ver posteriormente en otra diapositiva. Y tenemos también el cincoquelite, que es el género Ciclantera. El caso de Piper y Auritum, pues es, como decía, generalmente está también en los huertos y bueno, miren la forma en que se consume en el comal, y es una planta condimenticia que es muy consumida en las zonas tropicales. El caso de Peperomia, que es la misma familia, pues pueden ver la cantidad de hojas que se recolectan y llegan a los mercados. Actualmente se ha hecho un trabajo muy reciente que hace una recopilación de todos los usos tradicionales de esta familia Piperácea en Oaxaca, donde, bueno, muchos de estos recursos, además de ser comestibles, pues son medicinales. El caso de Brásica, que es introducida, donde también es ampliamente consumida entre los tarahumara, entre también varias comunidades de Chiapas, y se venden las hojas en los mercados y bueno, son ampliamente compradas. El caso de la verdolaga, donde ya hay toda una selección en cuanto a diferentes variedades, donde vemos también que estos recursos vamos a tener desde recursos muy silvestres todavía hasta ya los que se están cultivando y están en proceso de selección y domesticación. Las guías de chayote, que también, bueno, es una planta que se consume en todas sus partes. Y aquí tenemos también brásica, que es el nabo, pero entonces es la especie rapa. Y bueno, el caso de la chaya, que es el quelite importante en Yucatán, donde también los tienen en los solares, y donde pues es interesante el caso de chaya porque tiene pelos urticantes en los tallos y en las hojas, entonces tiene que recolectar, o bueno, eso dice los mayas, se recolecta muy temprano en la mañana y se pone en agua muy caliente porque todavía tiene glucósidos cianogénicos, que entonces de esa manera se pueden pues deshacer o descomponer y de esa manera se pueden consumir. Aparte de que antes de cortar las hojas piden permiso para cortarla. Lo otro es que cuando se consume en bebida, en agua, pues el limón viene a atenuar estos efectos, ¿sí? La malva es una planta introducida a México, pero también ampliamente usada como quelite, y también es una planta medicinal importante para los riñones. Y bueno, tenemos el caso, aquí está, tenemos muy diferentes especies y razas dentro de los quintoniles. Tenemos el caso, por ejemplo, de retoños de fresno, donde sería otra parte. Este dato hay que corroborarlo porque fue una colecta que hice en el mercado de Taxco, pero realmente no he podido hacer el seguimiento porque se me hace muy raro que se consuman, pero fue comprada de esta manera y bueno, se dio la información de que se consumen los retoños. Las flores y hojas del ayocote, pues también es un recurso ampliamente consumido cuando tiene la flor. Y bueno, puede uno ir simplemente por Jalapa, Veracruz, y ver también que es una planta escapada y ver todo el campo con las flores de color rojo, ¿sí? También la guía de alberjón, que también sería entonces de una planta cultivada.
El caso también de Porophyllum, que aparte de Macrocephalum, pues también Linaria, la pipicha, se consume. Y bueno, muy importante también en los mercados, donde aparece junto con el papaloquelite. Decir que entonces algunos quelites son cultivados de forma intensiva y comercial, como es el caso del pápalo, para citar un ejemplo. En las estadísticas agrícolas de la SARS, la primera vez que aparece esta especie es en el año de 1979. Y bueno, son 3 los estados productores de pápalo, Guerrero, Morelos y Puebla, enlistados en orden de importancia por superficie sembrada, producción y valor de producción. Y la mayor parte de la cosecha de Puebla y Guerrero se destina a la central de abastos. De hecho, hemos hecho visitas a la central de abastos donde llega este recurso en grandes cantidades. Y de ahí se distribuye a la Ciudad de México y bueno, antes lo que era Distrito Federal de la Ciudad de México. Bueno, si consideramos quelites, entonces también las flores, pues también tenemos ejemplos de los botones de sábila, el guasontle, que bueno, es uno de nuestros recursos más importantes y más ricos y que realmente se está perdiendo su consumo por la forma de preparación, que es esta de capear o separar las inflorescencias, y es mucho trabajo. Y bueno, haciendo unas preguntas con los alumnos de la Facultad de Ciencias de la materia de etnobotánica, nunca han consumido el guasontle. Entonces sí llama mucho la atención que pues estos recursos se están perdiendo mucho entre la población, ¿sí? El garambullo y los botones también de tuna, que sería el caso de nopalea. El caso de Agave atrovirens, el gualumbo, donde para poderse consumir, pues necesitamos quitar las partes de los estambres, si no, tienen un sabor amargo debido a las saponinas. Entonces, bueno, también decir que en estos recursos es muy importante poder recopilar las formas de preparación. La bolita de guaje, que entonces también sería el caso de leucena, donde también se utiliza la semilla y también es un recurso muy importante en Morelos y Guerrero. Y bueno, no se diga el caso de la calabaza. En temporadas, bueno, pues cada vez se encuentra uno como mayor cantidad en los mercados regionales. La flor de Santa María, el género Tagetes, que aquí el papel que juega es los elotes se cocinan con la flor y les da un sabor muy dulce. Aparte de, bueno, que tiene todos los usos ceremoniales religiosos para el día de San Miguel, cuando se están cosechando ya los elotes, ¿no? La inflorescencia del maguey y la flor de izote, yuca. Eritrina también es un caso muy interesante porque del colorín tenemos 11 especies comestibles, no todas son comestibles, algunas son venenosas, de ahí que bueno, sea importante conocer que se puede consumir, pero bueno, pues llegan también en grandes cantidades a los mercados. Si llegan todavía tiernitas, o sea, que todavía no se abre el botón, pues se puede hervir y preparar. Si no, también hay que quitar los estambres. El caso de los cabuches, que pues la biznaga colorada, en San Luis Potosí, por ejemplo, son muy importantes, donde son los botones de esta planta. Y bueno, también decir que se ha hecho una explotación bastante grande, los preparan mucho en escabeche y los venden. De ahí que, bueno, pues también está dentro de la lista NOM. El caso de tepejilote, de Camedora, que es una palma de acacia. Dacilirium, también las manitas les llaman y son
también muy consumidas en diferentes platillos, la familia Asparagaceae. Bueno, lo otro importante es las formas de preparación, donde vemos que se pueden preparar en crudo, directamente también, hervidos o herventados, también fritos, al vapor o asados, y bueno, en ocasiones se utilizan también como condimento, como habíamos mencionado, como sustitutos del tomate o el jitomate, como el caso del papaloquelite. Y las xocoyolis en la Sierra Norte de Puebla, que son diferentes especies de begonia. La otra cosa importante que aparece también reiteradamente es el uso del tequesquite, donde, bueno, se pone en agua y se deja sentar y se utiliza solamente el agua y no la tierrita que queda en el fondo. Y bueno, como contiene bicarbonato de sodio, cloruro de sodio, carbonato de potasio, otros minerales como hierro, zinc, magnesio, cobre, pues le dan un sabor muy bueno también a cuando se cuecen los elotes. Y en el caso de los alaches, que es una clase de quelite, siempre preparan con tequesquite, ¿sí? Y bueno, lo que la gente dice es que entonces tiene un color verde, mantiene el color verde las hojas. El caso de Xanthosoma es interesante porque esta planta se consume en la Sierra Norte de Puebla por los totonacos. Sin embargo, los nahuas no consumen esta planta, incluso dicen que, pues, que no es comestible. Los totonacos lo que hacen es quitar todas las venas, como está ahorita la señora aquí se ve limpiando, quitando todas las venas que se encuentran en las hojas, porque es donde están cristales de oxalato, que si se mastican pueden hasta sangrar la lengua. Entonces lo que se hace es quitar todas las venas y después se prepara con otros quelites, y lo que hacen es que se baten el guisado donde están las hojas hasta que se deshace. Entonces, muchos de estos platillos hechos con quelites los están moviendo con una pala hasta que se deshacen las hojas y se consumen de esta manera. Entonces, bueno, pues ahí habría que investigar qué es lo que está pasando más en esta forma de preparación. El caso también de las begonias. Es impresionante la cantidad de especies que se utilizan en la Sierra Norte de Puebla, donde hemos venido trabajando, donde Basurto y Castro me mencionan 19 especies de begonia. Entonces también el señor está mostrando, se tiene también que quitar la cutícula del peciolo porque tiene tricomas, y luego se prepara generalmente con frijoles. Entonces le da un sabor agrito muy, muy bueno a los frijoles. Pero entonces también se tienen que preparar. Por lo tanto, en la cocina pues tenemos un sinnúmero de formas de preparación, y bueno, en muchas ocasiones los quelites son la comida principal junto con tortillas y una buena salsa. También se hacen, preparan tamales con las hojas en muchos lugares. Tenemos ya preparados algunos de los quelites que mencionamos, como sería las guías de chayote, la patita de pájaro, el género Lobelia, y el caso de los quintoniles de la Sierra Norte de Puebla, que uno de los materiales, porque hay una diversidad muy grande de quintoniles, son de color rojo muy intenso, que entonces la gente lo prepara en caldo y se lo comen, despinta el caldo de color rojo, y bueno, la gente asocia esta característica con formación de sangre.
Y bueno, pues esto se debe a las betalainas que tiene el amaranto, pero han seleccionado fuertemente el color rojo. Y bueno, hay muchas clases de quintoniles. Tenemos el caso de peperomia, que se usa como condimento, pero también generalmente las hojas crudas con un taco, las quesadillas de frijoles de ayocote, guisados de chaya, que bueno, hay todo un recetario acerca de chaya, y bueno, algunos tamales que se hacen. La lengua de vaca con los sacosiles también es muy interesante, que alrededor de los 70s que hice algún trabajo de exploración etnobotánica en San Gregorio Atlapulco, bueno, tenían alrededor de 20 recetas diferentes con el género Rumex, donde el género Rumex se mezcla con guisado con pescado, o en este caso acosiles, y como que queda muy bien con este tipo de recursos. Y bueno, ellos tenían, bueno, cuando había acosiles y pescado, tenían todo un recetario acerca nomás de la lengua de vaca. Los quintoniles, como en algunos lugares, también en el mercado de Tasco, son vendidos ya preparados en forma de estas bolitas, y bueno, junto están las tortillas para la vendedora de tortillas para comerse este manjar. La guía de chayote con huevo, el tamal de guía de calabaza, el quelite cenizo, que se usaba mucho en Cuaresma, en Xochimilco, que también, pues, últimamente ya no he visto mucho este uso. La preparación en Naupan, en la Sierra Norte de Puebla, de tamales como una cazuelita. Aquí se ve donde están agregando los quintoniles, una buena salsa, y bueno, el resultado es excelente. Bueno, también decir, existen las tablas de valor nutritivo de alimentos del Instituto Nacional de Nutrición, donde, bueno, algunos de estos recursos han sido analizados para análisis bromatológico, donde algunas especies han sido estudiadas. Hemos venido trabajando también conjuntamente con ellos, donde nosotros aportamos la parte botánica. Y bueno, no es el único lugar, obviamente está también el Instituto de Química, Veterinaria, Chapingo, en fin, que han trabajado con esta serie de recursos, ¿no? Pero sí decir que los quelites, pues, los estudios que se han hecho con chepil, con quelite cenizo, chaya, guazontli y romeritos, contienen hasta 6 gramos de proteína, ¿sí? Y son una fuente muy importante de vitaminas y minerales, como se ve aquí en la transparencia, donde se ve que pues este aporte de vitaminas y minerales son muy importantes en las comunidades, ya que complementan la dieta. Son una fuente muy importante de riboflavina, tiamina, niacina. Entonces, bueno, pues son excelentes recursos desde el punto de vista nutricional. Aquí vemos el calcio, el potasio, fósforo. Y bueno, en particular, pues se han estudiado algunos, faltan muchos por estudiarse, y pues el chepil, el istaquelit, que es un amaranto, la malva, el quintonil rojo, que es otro amaranto, y bueno, la punta también de las calabazas. Para ejemplificar también que los quelites tienen diferente grado de manejo, pues lo podría explicar con el caso de el trabajo de amaranto que se hizo de los quintoniles en la Sierra Norte de Puebla, donde vamos a tener que tenemos diferentes especies que son reconocidas por la gente y que forman parte de diferentes agroecosistemas, donde está la milpa, el chilar, el frijolar, la huerta, incluso tenemos también ruderales.
Entonces, bueno, estas especies, generalmente el amaranto, pues siempre se encuentra a lo largo de los caminos, en veredas, en barbechos, y también funcionan como arbences que forman parte de la milpa. Pero también tenemos, como decía, un intervalo de menor a mayor intensidad de manejo, donde tenemos recolecta, tolerancia, fomento, cultivo incipiente y monocultivo. Entonces, de acuerdo a cada especie de quelites, vamos a ver a nivel nacional que están en diferentes grados de manejo, donde tenemos que, en este caso, hay quintoniles que son recolectados para su aprovechamiento simplemente en los terrenos, en barbecho, que sería la recolección. Pero también tenemos quintoniles que forman parte de la milpa, un policultivo en este caso con maíz, con las tres especies de frijol de la región, calabaza, y también tenemos el quintonil blanco y el quintonil rojo. Lo que hace aquí la gente es que cuando abre un terreno a cultivo, tira la semilla del quintonil y entonces crece asociado a la milpa, pero entonces aquí ya la gente está juntando, incluso se llega a vender la semilla de amaranto para ser utilizada entonces en la milpa. Entonces lo que hacen, de acuerdo a las diferentes prácticas agrícolas en la milpa, donde en esta región hay dobla de maíz, y es un ciclo muy largo que empieza a prepararse el terreno desde enero hasta diciembre. Vamos a ver que los quintoniles también van a ir de acuerdo a las prácticas agrícolas, donde hay un crecimiento vegetativo bastante prolongado y donde durante la primera escarda son sacadas plántulas que son muy apreciadas. Hay una segunda, el aporque, vuelven a sacar plantas tiernas de quintoniles y según va siguiendo el ciclo agrícola, empiezan entonces a cortar la parte apical de la planta de quintonil y eso hace que se retarde la aparición de la flor y al mismo tiempo tiene mucha capacidad de rebrote. Entonces la gente ya consume en ese momento a los quintoniles como retoños. Los quintoniles en general, salvo el género Brassica, se consumen antes de que aparezca la flor, porque en ese momento ya la gente dice que no le gusta, que tiene un sabor muy fuerte y que ya no lo consumen. Entonces la aparición de flor hace que ya no se consuman los quelites en general. Ya empieza, también hay un cultivo incipiente en los chilares, donde la gente siembra, también es un policultivo, donde hay tomate, jitomate, frijol, sandía, calabaza y varios quelites. Entonces aquí también ya las personas guardan la semilla de quintoniles y no solo también de papaloquelite, siembran mucho el papaloquelite con el amaranto quintonil. Y entonces ya durante un ciclo agrícola obtienen los quintoniles. Aquí el señor está recolectándolos y ya con eso consumen en la casa, pero también ranchean, como ellos dicen, van de casa en casa vendiendo y también llegan a los mercados. Y últimamente ya lo están sembrando también totonacos en los municipios de Jonotle y Tuzamapan, donde aquí ya hacen esta especie de camas, donde siembran los quintoniles, en especial esta variedad que tiene un color rojo muy intenso, la plántula, y hacen varios cortes. Entonces eso nos está indicando que pues hay capacidad de rebrote, ¿sí? Y bueno, es muy importante cómo se corta para que pueda seguir haciéndose otras 2 cosechas más.
Aquí ya lo está recolectando. Y también en la región se ha introducido el cultivo de quintoniles con cobertura de paja. Entonces aquí es muy interesante porque este joven estuvo trabajando en la zona de Xochimilco y trajo esta técnica a la Sierra Norte de Puebla, donde entonces siembran los quintoniles y también la lechuga. Entonces, después de estar en este terreno, lo pasan ya a otro terreno donde empiezan a cosechar las lechugas junto con los quintoniles. El cultivo de jícama con quintoniles también, que se hace mucho para Día de Muertos, es una jícama que se usa en el altar de muertos. Por lo tanto, entonces vamos a tener una amplia recolecta de quintoniles en hortalizas, en chilares, y en parte en la milpa. También se han hecho toda una serie de recetarios, algunos hechos por las mismas, en este caso las mujeres nahuas de Cuetzalan, donde, bueno, pues se ha recopilado toda una serie de recetas para tenga difusión el uso de este recurso tan importante que en muchos lugares los jóvenes ya no los quieren consumir porque siempre los asocian con pobreza. Por lo tanto, bueno, pues el conocimiento generado y acumulado por la gente no se limita a conocer qué plantas se consumen, sino también a los métodos de saberes para poder transformar y consumir algunos de estos recursos. Los quelites en muchas regiones también llegan a ser alimentos de emergencia. Entonces vamos a ver como que hay una serie ya de géneros o especies que se están utilizando de manera más amplia y algunos que son muy específicos de algunas regiones o que se consumen poco, ¿sí? Y bueno, como vimos, es importante eliminar sustancias peligrosas, ya sea por las técnicas de cocción o de preparación del alimento o la eliminación de algunas partes vegetales, como vimos en la ponencia. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted, doctora Emma Cristina. Vamos a proceder como hemos procedido en otras conferencias, permitiendo la palabra a quien quiera usarla, haciendo alguna pregunta o algún comentario. Igual hemos de proceder leyéndole algunas preguntas que nuestros asistentes han escrito en el chat para al final pues ir cerrando con algunos comentarios más de nosotros mismos y de usted mismo, doctora. Yo estoy viendo aquí en el chat una pregunta, dice, disculpe, ¿las espinacas no están consideradas dentro de esta clasificación? Y otra que dice, ¿podríamos darle otro valor agregado a la parte comestible? Se entiende que de los quelites en general. Si puede empezar a comentarnos algo adicional a estas dos preguntas, doctora, por favor. Bueno, las espinacas sí son verdura y son las hojas, pero no las consideramos, bueno, porque son plantas introducidas, aunque tenemos el caso de varias también que ya se introdujeron. Pero bueno, las espinacas en todos los inventarios que hemos venido haciendo, la gente en las comunidades no las reporta como tal, ¿no? Y la otra pregunta era, perdón. Es sobre el valor agregado. Ah, el valor agregado, sí. Ahí hay mucho que hacer. De hecho, hemos intentado hacer algunos proyectos con la idea, en algunas comunidades lo que se hace es que secan los quelites, por ejemplo, los tarahumaras, para poderlos utilizar en tiempos de escasez y pues lo hacen así
al sol, separan las hojas y las ponen a secar al sol, donde pues podríamos hacer una serie de propuestas para poder conservar estos recursos, ya que los quelites pues se utilizan durante la época de lluvia, que es cuando hay más este recurso, y el periodo de que está disponible es muy poco, ¿sí? Entonces, pues se podría intentar hacer algunas posibilidades de secado, donde las comunidades cuando ponen a secar estos recursos también no cubren mucho todas las condiciones de limpieza y de inocuidad del alimento. Entonces ahí sería muy importante establecer unas técnicas para poder usarlo de esta manera y también hacer análisis nutricionales para ver si una vez que está seca sigue manteniendo la cantidad de proteínas, minerales y vitaminas. Entonces sí, hay mucho por hacer y ahí es donde en esa parte pues estamos tratando también de incidir, ¿sí? El Instituto de Química tiene ahorita un proyecto apoyado por CONACYT, donde están tratando de evaluar todas estas características para ver qué tanto se conserva y qué forma sería el método más adecuado para secar las hojas, ¿no? Entonces, pero bueno, esto podría ser un valor agregado, ¿no? Para poderse consumir, pero seguramente hay otros más. Sí, sí, seguramente otros más y lo que se vislumbra pues es la gran cantidad de investigación que hace falta por hacer, ¿no? Me imagino que pues toda esta información y conocimiento que tenemos pues es el producto de la investigación exploratoria que ha hecho usted y muchos etnobotánicos de nuestro país. Sí. Y que pues falta investigación. De hecho, la agricultura convencional, a como hemos considerado estos quelites, es como malezas. Y ha sido recientemente, pues no sé, unas 2, 3 décadas en que se ha empezado a cambiar el término de malezas por buenesas. Pero qué tan buenas son y cómo podemos aprovecharlas, pues hace falta mucha investigación, ¿no, doctora? Si nos puede ir comentando mientras alguien más nos hace preguntas o comentarios. Sí, totalmente. Yo creo que una parte también que hay que trabajar mucho y hemos también intentado es pues la divulgación de todo, de estos recursos que en muchas diferentes condiciones pues no son, la gente no conoce cómo prepararlos, qué tipo de planta es. Entonces ahí hay que hacer también mucha labor de divulgación, ¿no? Y esto que les comentaba, que pues en las comunidades los jóvenes ya, de hecho, no quieren consumirlas porque consideran que son alimentos de pobreza, de gente pobre. Entonces también pues se ha tenido también que hacer una serie de exposiciones, de cursos, también recetas, recopilación de recetas, para que entonces las comunidades también puedan, los jóvenes sobre todo, volver a retomar este recurso, ¿sí? Y es que cuando uno les explica que tienen una gran, que son muy buenos desde el punto de vista nutricional, pues la gente nos comenta, pues es que nosotros no sabemos eso, ¿sí? Entonces de ahí que sea importante poder difundir y hacer divulgación de todos estos conocimientos, tanto en las comunidades como en las mismas ciudades, ya que en las ciudades la gente me dice, pues yo veo todas esas plantas, pero no sé cómo prepararlas. Entonces había que continuar haciendo toda esta parte de divulgación y bueno, continuar con el inventario. Pues mucha gente no los comía, pero ya en los últimos años sí. Una pregunta que nos está escribiendo el doctor Miguel Ángel Cerrato
es si hay experiencias sobre producción de quelite en invernadero. Que yo sepa, se han hecho algunos experimentos tratando precisamente de poder reproducir algunas de las semillas, pero en realidad en muchas partes del país la gente está sembrando ya directamente cultivos. El caso de Oaxaca con el chipilín, la crotalaria, la gente ya está sembrando en grande este recurso. El caso de la verdolaga, no se diga, romero. Entonces, como que ciertas especies sí han llegado ya a tener, el caso de Porophyllum que mencionaba, a tener ya, a lograr ya la siembra con la idea de no solo consumirla, sino también poderla vender, ¿no? Es poder obtener un recurso monetario. Pero bueno, en el caso del chipilín, pues la demanda también es muy grande para el turismo en la zona de Oaxaca. Entonces sí la están sembrando ya. El caso de los quintoniles, pues también ya los están, y bueno, por lo menos en la Sierra Norte de Puebla, introduciendo. Entonces hay ciertas plantas que sí, ciertos quelites que sí ya se están cultivando directamente en el campo. Otra pregunta es de Jessica de La Paz. Dice, disculpe, además de la labor de investigación sobre la parte comestible y medicinal, ¿se han realizado algún otro trabajo sobre otro tipo de funciones o beneficios que pueden tener este tipo de plantas sembradas? Por ejemplo, como bioindicadores de alguna propiedad del suelo o sus efectos sobre los comportamientos de algunos insectos u organismos. Por favor, doctora. Bueno, sí al tener estos recursos, sustancias secundarias, yo creo que tendrían un papel importante ya en el terreno sobre, pues quizás para quitar ciertas plagas. Lo que no se ha hecho mucho en este sentido que yo conozca, a lo mejor alguien del colegio y de Chapingo conocen más de este tema, pero sí decir también que se han estudiado mucho y actualmente hay varios proyectos sobre el papel funcional de estos alimentos, o sea, cómo tienen buenas sustancias como antioxidantes, incluso para bajar la glucosa en sangre, pero todo esto es todavía, se están haciendo en varios centros de investigación y pues se está viendo, por ejemplo, también contra la pylori, la bacteria, también algunos de los quelites están, la chaya está teniendo muy buen efecto como antihipoglucemiante, o sea, para bajar el azúcar, como antioxidantes y también como pues recursos para la diabetes o para la bacteria, para ciertos problemas de gastritis. Entonces también se están estudiando mucho estas plantas en varios centros de investigación, incluso en el colegio de posgraduados. Pero así con respecto a suelo, pues más bien se ha visto el papel del policultivo como un recurso importante para, desde el punto de vista agroecológico, para evitar ciertas plagas y enfermedades, ¿no? Pero habría que desarrollar más esta área. Bueno, escribió también la doctora Teresa Rojas felicitando a la doctora Mapes y saludándola. Sin duda, usted doctora, con pues otros investigadores en etnobotánica, incluido el doctor Cuevas, han platicado y seguramente tienen vislumbrado cuál es el rumbo que debe seguir la investigación pues en nuestro país en reconocimiento a estas plantas ancestrales, y que en situaciones de crisis y pandemias como la que ahora estamos viviendo, y en donde el mundo está diciendo que hay que voltear a lo local,
que hay que poner atención en las plantas, en los sistemas, en los recursos locales, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las líneas de investigación en las que nuestros jóvenes estudiantes que ahora nos escuchan podrían incursionar, doctora? Bueno, yo creo que en este caso hablamos de quelites, pero como mencionaba en la plática, pues son diferentes partes de las plantas que se utilizan. Y bueno, sí partir de que la dieta mesoamericana tiene o está basada en maíz, frijol, calabaza, chile, pero también incluyen un sinnúmero de plantas comestibles que hacen que la dieta sea más variada, que se combinan diferentes recursos y que, como mencionamos, muchas de estas plantas tienen sustancias buena cantidad de proteína, vitaminas, minerales, que bueno, en este caso son los quelites, pero si vemos toda la cantidad de recursos que pueden ser utilizados, podemos entonces plantear otro tipo de alimentación para nuestro pueblo mexicano, donde yo creo que todos estos recursos están subutilizados, están muy olvidados en muchos lugares y que necesitamos retomar para poder tener una dieta más sana, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer en este sentido, hacer toda una serie de propuestas. Bueno, en sí, seguir estudiando estos recursos, seguir haciendo este inventario, seguir haciendo todos los análisis nutricionales, ver toda esta parte de los alimentos llamados funcionales, trabajar en lo de valor agregado, ver todas las formas de cómo se consumen y también qué efecto está teniendo en la alimentación esto. Entonces, a partir de todo, seguir estudiando nuestros recursos naturales y a partir de esto, pues sí podemos proponer otro tipo de dieta y una serie de recursos que se puedan retomar, que los tenemos, que se puedan combinar y que podamos plantear otro tipo de alimentación. Entonces hay mucho por hacer en ese sentido, ¿no? Tanto la investigación de todos estos recursos como proponer una serie de alternativas, ¿no? Para tener una mejor dieta. Pero tenemos los recursos, podemos partir de ellos y podemos pues también aumentar la producción, que también es importante, de alimentos. Gracias, doctora. El doctor Miguel Ángel, relacionado con esto último que usted comentaba, pregunta si conoce usted alguna institución que esté liderando los trabajos agronómicos sobre quelites. ¿Cuál podría ser esta institución? ¿Algunas de las conocidas por nosotros? Bueno, a lo mejor me voy a ver mal, pero yo creo que todas las instituciones han venido trabajando en esta área, pero bueno, en particular el Jardín Botánico tiene pues muchos años trabajando con quelites, haciendo este inventario alrededor de que serán más de 25 años, donde se dice mucho, pero ha sido a través de muchos proyectos que se ha podido tener simplemente el inventario y que al mismo tiempo se ha empezado a trabajar con otras disciplinas, como sería el caso del Instituto de Química, para entonces también la parte de los chefs ha sido importantísima. La parte de los antropólogos, no se diga, con la antropología de la alimentación. Entonces, pues sí se han hecho varios intentos con varias instituciones y bueno, yo creo que Chapingo, el Colegio de Posgraduados, todos hemos venido trabajando en esta línea, ¿no? Entonces, sería muy interesante poder plantear un proyecto a nivel nacional con esta
serie de, pues a nivel interinstitucional y con varias disciplinas, y hacer una propuesta para el país de menús, de una alimentación, de la parte productiva, porque también, pues también los recursos son consumidos en las comunidades, pero si ya queremos llegar a una parte ya más de producción, pues se tendría que hacer también toda la parte productiva de desarrollo rural, en fin, o sea, podríamos hacer muchísimas cosas con lo que ya tenemos todas estas instituciones. El potencial es grande. En Chapingo, en el colegio, pues se ha hecho alguna investigación, por ejemplo, en los bausontles, en la calabaza, pero en los cultivos múltiples, pero podríamos calificar como que es una investigación aislada, es una investigación puntual, descontinuada, ¿no? A veces se pone énfasis 1 año, 2 años, se deja y se abandona 4 o 5 años, se vuelve a retomar y entonces estaría faltando estas líneas de investigación que pudieran fortalecer la misma y plantear alternativas efectivamente de fortalecimiento para el país en sus diferentes regiones. A lo mejor esto asociado y se podría retomar en nuestro programa de posgrado, que es del coorganizador de estas conferencias, que se llama Agricultura Multifuncional. O sea, en esta multifunción de la agricultura es donde entran pues todo este potencial de estas plantas de comestibles, de estas plantas medicinales que tienen todas estas perspectivas. Entonces, de aquí podríamos estarlo viendo. Estamos llegando al final, doctora, de su importante presentación. Le agradecemos que haya estado con nosotros. Ya no veo más manos levantadas ni preguntas. Creo que es importante esta sistematización de la información sobre las especies de plantas de quelites, de diferentes tipos de quelites, sus formas de preparación, sus platillos y las posibilidades de fortalecer la investigación en México que hemos escuchado, doctora. Estaríamos cerrando con su último comentario, por favor. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias. Yo creo que la colaboración en este caso, entre ustedes y nosotros como biólogos es fundamental para la parte precisamente de producción, ¿no? Entonces, toda la parte de agricultura funcional, donde puedan entrar esta serie de recursos, pues sería muy interesante hacer algún proyecto piloto que pudiéramos colaborar entre todos los que estamos interesados en esto. Muchísimas gracias. Al contrario, un último comentario que está haciendo el doctor el Miguel Ángel, para saber su opinión. Dice, ¿qué opinión le merece la idea de que en Chapingo se produzca quelite para consumo de los estudiantes, ¿no? Usted sabe que cuando no hay pandemia, pues nosotros tenemos a los estudiantes en el internado, hay un comedor, allí en el comedor se les preparan sus alimentos. Entonces, a lo mejor una línea posible de alimentación podría ser el uso de estos quelites. ¿Qué piensa? No, pues maravilloso sería poder hacer, y bueno, pues yo creo que es posible porque se pueden hacer estas camas donde se pueden sembrar algunas de estas especies y probar con ellas, ¿no? Pero hay candidatos de quelites buenísimos para entrar a esa parte de poder cultivarlos como camas, pues, de producción de hoja con cortes, donde ya se ha visto que, por ejemplo, que el amaranto puede rebrotar y se le pueden hacer cortes. Claro, estos materiales de la Sierra Norte de Puebla, que habría que ver para Chapingo, que podría funcionar, pero bueno, no solo está el amaranto, están varios quelites. Y bueno, pues si eso se consume fresco directamente en el comedor, no, qué maravilla sería. Es algo viable, algo posible de hacer. Muy bien, doctora. Pues quedan abiertas todas estas posibilidades de fortalecer la investigación
de fortalecer las líneas de consumo en nuestro país. Muchas gracias nuevamente y agradecemos a todos los panelistas que estuvieron presentes con nosotros, a todos los invitados que se conectaron en esta conferencia. Muchas gracias. Nuestro seminario permanente todavía tiene 1 o 2 conferencias más durante este mes. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Adiós. Gracias a todos. Gracias a todos.